Yo creo que todos tenemos la oportunidad de alimentarnos bien, pero muy bien. Sobre todo nuestro pan espiritual. Yo creo que es algo que nos fortalece, sobre todo en nuestra fe en estos días. Ese pan es el que nos trae igualmente paz en estos días de incertidumbre, así como también tenemos que alimentarnos físicamente bien para ser inmunes, nos dicen, ¿verdad? Para no contraer sobre todo este virus y otros que siempre han estado latentes. Pero es importante. Pero a veces muchos pecamos porque no nada más nos alimentamos bien, sino nos pasamos de alimento y ya después de estar bien ya nos vamos a estar más gorditos. Esos confinamientos para mucha gente, pues no es que les haya caído mal, sino les ha caído muy bien porque pues, están pasados de peso. Ojalá también pasar así espiritualmente, que estuvieran pasados, pero del pan de Dios, del pan del Señor, que eso sí sería magnífico porque se tendrían la palabra de Dios, pero así rapidísimo. Pero no, muchos agarramos, hacemos a un lado a veces la Biblia, nos ocupamos a veces ya en entretenimiento, por decir, no sé, posiblemente sea el celular, ya la computadora como que ya va siendo un poquito obsoleta, tenemos teléfono, algunos de última generación, en fin, pero nos vamos olvidando. Muchos a lo mejor volvemos a la televisión, a ver el Netflix o cable, los que algunos tenemos, pero por lo menos la televisión abierta está más vigente. Eso es mi sentir, para mí. Yo no sé, algunos a lo mejor sí se abstienen completamente de todo eso. Y qué bueno, alabado sea el Señor que les ayude en eso. Pero sí, son días que nosotros como humanos nos acostumbramos, ¿sí? Nos acostumbramos a no hacer nada. Y en la mañana le estaba comentando a mi hermano, Arturo, que mi hijo Alex me decía, ahorita a veces estamos como en la película esa de Wallis, el robot, pero todos los humanos, ¿cómo están? Gordos, gordos por no hacer nada. Sí, todo lo hacen las máquinas, todo. A lo mejor no tenemos tantas máquinas para que hagan todo, pero sí tenemos a Alexa, creo, la maquinita esa que barre, que pone música, pero, pero tenemos que hacer cosas, no estamos tanto como ellos, pero podríamos en el futuro llegar. Y estamos propensos y no creo que estemos exentos de eso. Por eso hay que tener cuidado también cómo nos alimentamos físicamente y tratar de alimentarnos bien espiritualmente. Sobre todo con esta alabanza que te recuerda quién es el pan de vida. Porque al final de cuentas es tu salvación. Y pues, hermanos, ahora vamos a orar por nuestras ofrendas y para que nos ponga en nuestra mente el Señor el deseo de dar para ayudar a nuestra iglesia, sobre todo en este tiempo. Y te pedimos, Señor, que igualmente nos pongas en nuestra mente, en nuestro corazón, el ser generoso, Señor, el poder dar para tu iglesia, para que también se pueda sostener, porque a pesar de esto, pues los gastos continúan, tenemos que seguir trabajando, Padre, para poder dar. Y creo que es la única manera, Señor, que podemos ayudar a tu iglesia, es ofrendando, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que pues todos aquellos que tenemos algún trabajo lo podamos conservar. Y los hermanos que no tengan, Señor, pues tú les ayudes, Señor, les des la bendición de algún trabajo en el cual ellos también puedan buscar el sustento tanto personal como de familia. Y Padre, pues también te pedimos que pues los que salen a trabajar, tú también les cuides, les bendigas.
para que puedan ir y regresar a su casa con bien y sean apartados de todo mal, sobre todo este que prevalece y está latente. Gracias, Señor, y en tu nombre oro. Amén. Pues como nadie me puede callar, vamos a continuar. Pues ahora vamos a dar inicio a un nuevo libro, como les había comentado. Cerramos la semana pasada el ciclo de el libro del profeta Jeremías. Y espero que haya sido de mucha enseñanza porque pues desde la A hasta la Z, ese libro nos enseña muchísimas cosas que tenemos que aplicar en nuestra vida. Y una de las cosas que nos enseña es la fidelidad como hombre, como profeta, como mensajero de Dios, porque siempre, siempre llevó ese mensaje, tanto de salvación como de arrepentimiento a su pueblo. Y desde que Dios lo escogió, aunque él no quería por ser muy joven, el Señor lo utilizó, lo escogió y también padeció. Y algo muy similar nos va a pasar con Pablo, el apóstol, que también es fiel al mensaje de Dios, al mensaje sobre todo de nuestro Señor Jesucristo, de su evangelio, pero que también es un apóstol que va a padecer. Y así le pasó a Jeremías, ¿verdad? Le pegaron, lo encarcelaron, en fin, como humanos somos malvados, somos perversos. Le hicieron bullying al pobre Jeremías, su pueblo, sus hermanos, sus compatriotas. Aquí, con el apóstol Pablo, va a pasar algo similar y si no, igual. Así que, pues vamos a iniciar este nuevo ciclo con el libro de Gálatas. Y gracias al Señor, pues me da el privilegio de iniciar y esperemos que sea del agrado de nuestro Señor lo que vamos a enseñar y hablar. Así que vamos a empezar con Gálatas. Del 1 al 9 va a ser hoy nuestra predicación, el día de hoy. Pues quien tenga Biblia, si le gusta abrir, adelante para que le dé seguimiento. El que tenga celular, pues igualmente puede abrir ahí su dispositivo. Y el que se la sabe de memoria, pues igualmente, ¿verdad? Que abra su mente. Y pues vamos a empezar a leer Gálatas 1 del 1 al 9. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediaciones humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio
distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. En otras versiones, creo que en Reina Valera está anatema. Y antes de entrar bien al tema, vamos a ver un poquito de contexto antes de iniciar. Esta carta fue escrita alrededor del 50 después de Cristo, más o menos, no tenemos fecha precisa, pero todo se basa alrededor de. Y este libro lo escribió el apóstol Pablo, probablemente después de completar su primer viaje misionero y justo antes del concilio de Jerusalén. En Hechos 15, 1, 2 hay un desacuerdo y aquí lo mencionan y nos dice que algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Y esto provocó un serio altercado y debate de Pablo y Bernabé con ellos. Pero la gota que se cree que derramó el vaso fue en Gálatas 2, 11, 14. Nos dice: pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Esto era algo que se estaba viviendo en esas iglesias que Pablo había plantado junto con Bernabé. Por eso es esta carta. Pareciera que después de su encuentro con Pedro en Antioquía, Pablo escribió esta carta o esta epístola a los Gálatas mientras se preparaba para el debate que tendría en Jerusalén. Este concilio de Jerusalén era porque se iban a reunir los apóstoles, los ancianos, para debatir sobre este tema hacia los nuevos creyentes. Fue escrita a los cristianos de Galacia, provincia romana ubicada en la parte central de lo que es hoy Turquía, para denunciar y corregir falsas enseñanzas que se infiltraron en las iglesias que Pablo y Bernabé habían plantado en las regiones de Galacia en su primer viaje misionero. Recordemos que Pablo hizo 3 viajes misioneros y en esos 3 viajes, en el primero fue cuando plantó esas iglesias en Galacia. Las iglesias estaban compuestas por judíos
y gentiles. Las iglesias de Galacia han sido invadidas por algunos perturbadores que cuestionan el evangelio de Pablo y su apostolado. ¿Por qué lo cuestionaban? Porque muchos de ellos habían conocido a Pablo el perseguidor, ¿verdad? Antes de que se convirtiera. Y por eso igualmente, pues hablaban mal de él, como diciendo, después de ser un perseguidor, ahora llevando el evangelio, la salvación, entonces como que no lo creían. Y a veces así también a nosotros nos puede pasar. Muchas veces podemos ser drogadictos y vemos que mucha gente cambia, pero muchos no les creen. Es muy difícil a veces cambiar, como dicen, haz fama y échate a dormir, ¿verdad? A eso le pasó a Pablo en su momento. Pero cambió, y cambió para bien, cambió para el Señor. Eso fue lo que hizo. Nosotros también tenemos la oportunidad de que si somos malos o muy malos, tenemos la oportunidad de cambiar también para el Señor, para servirle al Señor. Por eso nuestro Señor nos cambia, nos transforma para bien y no para mal. Los maestros insistían en que los cristianos gentiles tenían que guardar las leyes rituales rituales judías. Pablo, en respuesta a esos ataques, escribió a los Gálatas para defender su integridad personal como apóstol y reafirmarles su amor. Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no por investidura ni mediaciones humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. El apostolado y el evangelio predicado por Pablo vienen directamente de Dios y de Cristo, no por mediación humana. Declaró que su apostolado no era debido a disposiciones legales emanadas de los hombres. No había sido nombrado o comisionado después de haber tenido algún curso intensivo o de haber ido a algún colegio. No se basó en encuestas de opinión o de cualquier consejo humano. No fue designado por medio de los hombres, es decir, a través del ritual de la imposición de las manos de los otros apóstoles o de algún tribunal eclesiástico. Pablo era un apóstol por mandato divino, por Jesucristo y por Dios el Padre. Aquel que lo resucitó de los muertos y el Cristo resucitado le llamó y le apartó para el oficio apostólico. El énfasis en las credenciales apostólicas de Pablo es importante. Pablo tiene palabras fuertes para los Gálatas y deben entender que él escribe con autoridad apostólica. Pablo esperaba que los cristianos respetaran su autoridad como apóstol de Jesucristo. Para comprender la importancia de la aclaración de Pablo, se necesita saber qué significado tiene la palabra apóstol. Y como definición significa mensajero, enviado o delegado. Hoy en la actualidad, muchos se dicen apóstoles de Cristo. Y ahorita me viene a esa iglesia en la cual su líder creo está encarcelada en los Estados Unidos por algunas cuestiones y prácticas que son del mundo. Esa iglesia llamada La Luz del Mundo
según su líder, se dice apóstol de Cristo. Los apóstoles no existen, porque en su momento fueron escogidos por Dios, por nuestro Señor Jesucristo personalmente. Pablo fue escogido independientemente. Por eso él se considera un apóstol, porque él fue llamado y él recibió el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, habemos pastores, diáconos, pero no apóstoles. Ojalá hubiera apóstoles. Tendríamos aquí a nuestro Señor Jesucristo entre nosotros, pero desafortunadamente no lo hay. Habemos mensajeros del evangelio, pero no apóstol. El apóstol tenía que ser elegido por Jesucristo para recibir ese título y autoridad del apostolado. No podía obtener esa posición por voluntad propia. Pablo gozó de un apostolado único, aunque no había seguido a Cristo durante su ministerio público, vio efectivamente a Cristo resucitado y fue especialmente nombrado por él. Hechos 9, 15, 16. Le dice al Señor a este mensajero: ve, insiste el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer en mi nombre. Ese fue el llamamiento del Señor a Pablo, Saulo a Pablo. Así que, hermanos, me encanta este versículo porque ahorita me recuerda por la situación que vivimos. Muchos de nosotros, y como dice mi hermano, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y entre esos pocos escogidos, hemos tenido cosas muy fuertes entre nuestros hermanos, ¿verdad? Y por ser escogidos, han padecido también cosas muy difíciles. Algunos, un ser querido que ya no está en la tierra, está ante la presencia del Señor. Otros posiblemente tengan algún familiar en algún hospital, algunos tengan alguna, pues también enfermedad personalmente, y otros pues tienen amigos que también ya han perdido la vida. Así que hay mucha gente que ha padecido últimamente bastante. Son pruebas, y es lo que nos ha dicho incluso la palabra de Dios, que vamos a tener tribulaciones. Por decir, no el estar con el Señor, pues tenemos un guarbura que nos va a defender contra todo. No, tenemos a un Señor que nos va a poner a prueba qué tan fieles somos a Él. Y ahorita nos está poniendo a prueba y vemos que muchos hermanos pues están miedosos, temerosos, angustiosos, pero porque también no ponen su fe en el Señor. El Señor te promete paz, y creo que es una de las cosas importantes porque vemos que mucha gente no tiene esa paz, está preocupada. Tendrá mucho dinero para salir del problema, aparentemente, pero no va a tener paz. Y lo que nosotros buscamos como humanos, junto con el Señor, tener esa paz que desciende del cielo, no de la paz que nosotros podamos dar. Si nosotros estamos temerosos, ¿cómo podemos dar paz? Imagínate, todo nervioso y tú le agarras la otra mano y también le da el nervio, se transmite. El Señor no tiene eso. El Señor no tiene una mano que le tiemble, al contrario, tiene una mano firme. Y eso es lo que tenemos que tener, firmeza, sobre todo en nuestra fe.
nos dice que tenemos que anclar nuestra fe. Y si saben lo que es anclar, han visto los grandes buques, ellos lanzan un ancla enorme que se va al fondo del mar y se clava. Así es como debemos de tener nuestra fe, bien anclada, ahorita. Gálatas 1:2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Esta carta no se escribe para una sola iglesia, como en las demás cartas, como en la de Corintios, sino a varias. Se dirige a la iglesia de Galacia, pues Galacia era una región, no una ciudad, y había varias iglesias entre las ciudades de Galacia. Había básicamente dos regiones de Galacia, una al norte, incluyendo las ciudades de Pesino, Ancira y Tabío, y otra al sur, incluyendo las ciudades de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Se tiene como destinatarios entonces a distintas congregaciones esparcidas por Galacia. 1:3. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Este es un saludo muy familiar de Pablo, basándose en los saludos tradicionales de ambas culturas. La cultura griega, que es la gracia, y los judíos, la paz. La gracia es primero, la paz siempre segundo. Y esto es debido al hecho de que la gracia es la fuente de la paz. Sin la gracia no hay ni puede haber paz. Pero cuando la gracia es nuestra, la paz debe necesariamente seguir. Y esta palabra cariz, gracia, era una manera típica de saludar a los no judíos en aquel tiempo, mientras shalom, es decir, paz, era el saludo religioso de los judíos. Es importante destacar aquí que la gracia de Dios debe ser experimentada antes de que la paz que proviene de Dios el Padre pueda ser una realidad en la vida de una persona. Así que siempre tenemos que buscar primero la gracia para que el Señor nos la pueda dar y poder obtener la paz también que viene de Dios. En la segunda carta de Pedro 1:2, igualmente nos dice este saludo, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Amén. 1:4-5. Jesucristo es que aquí está mismo. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, es importante recordar todos los días que tenemos vida nueva en Cristo, de manera que podamos comprender, pensar y reflexionar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No fue en vano. Además de permitirnos comprender que hizo este sacrificio para rescatarnos de este mundo malvado y perverso, en donde el ego reina y vive entre
nosotros. Efectivamente, nos toca vivir en un mundo malvado y perverso, y lo estamos viviendo. La gente se vuelve indiferente. Hay mucho orgullo, hay mucha vanidad, hay mucho ego. La humildad casi no se ve. El amor también se ve muy poco. Hay cosas que casi no se ven. La generosidad igualmente. Son pocos los generosos. Son pocos los misericordiosos. Entonces vemos más cosas malas que buenas. Y Dios mandó a su Hijo para salvarnos de todo esto, de este mundo perverso, orgulloso, y sabemos quién lo domina. Mandó a su Hijo para liberarnos de ese dominador, de ese cacique, podríamos decir, de ese líder de lo malo. También es importante comprender que nuestra salvación solo interviene la voluntad. Que solo interviene la voluntad divina de Dios. Nada de lo que hayamos hecho, ningún mérito puede permitirnos alcanzar este maravilloso don dado por Dios. Así como dice que no nos jactemos, ¿verdad? Como decía mi mujer, que no nos jactemos de que estamos haciendo buenas obras, ¿verdad? Pues yo sí voy, pinto, yo hago, etcétera. Sí, está bien. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere otro tipo de obras, ¿sí? Que son más espirituales que físicas. Pero nosotros estamos equivocados al pensar eso. Piensa que porque soy bueno ante los demás, ya me voy a ir con el Señor. Pues no. El Señor quiere otro tipo de cosas. Dios Padre no quiere que nadie se condene, sino por el contrario, quiere que todos los hombres se salven. Lamentablemente, hay hermanos que la mayoría de los hombres toman las decisiones y no concuerdan con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Aunque la necesidad del perdón de los pecados es parte del hombre y no de parte de Dios, es impresionante que Dios sea quien está buscando continuamente al hombre, aun cuando éste tiende a alejarse e ignorar voluntariamente a Dios y a su palabra de verdad. En la carta de Primera de Timoteo 2, 4, 5, nos dice, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, que dio su vida como rescate por todos. Así que no tenemos otro mediador, solamente uno solo, al cual nosotros creemos y le seguimos. El alcance de la salvación no excluye a nadie, pero el gran impedimento que el hombre se pone en su corazón es la incredulidad y el rechazo a Jesucristo. Y eso lo hemos visto, o lo han visto muchos de mis hermanos que llevan el Evangelio
cómo el hombre se opone a creer en nuestro Señor Jesucristo. Muchos podrán creer en la Santa Muerte, pero no en nuestro Señor Jesucristo. Le alaban, le exaltan, le ofrendan, pero no a nuestro Señor Jesucristo. Dios no solo tiene un simple deseo o inclinación por salvar al hombre, sino un profundo anhelo, pasión y amor por salvar y redimir a la humanidad. En su amor por el hombre, estuvo dispuesto a entregar a su Hijo unigénito para redimir a los pecadores. Esa es la medida del amor de Dios por los seres humanos y a la vez la medida del deseo de Dios. No hay duda que la voluntad y el deseo de Dios es que todos se salven y que vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad, y la verdad es Jesucristo. Amén, hermanos. Juan 1, 12, 13. Mas, ¿a cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por los deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Amén. Porque ese es el deseo de Dios. 1, 6, 7. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Existe en Pablo un tono de molestia y desagrado por la actitud de los Gálatas. Para comprender el contexto de lo que estaba sucediendo en las iglesias de Galacia, al momento en que Pablo dirige esta carta y lo que motivó al apóstol a escribirles, se debe a partir de una introducción general de lo que vivía en las iglesias de Galacia en ese momento. Existía una contienda entre judíos que habían llegado al cristianismo y los gentiles que se habían convertido luego de que Pablo predicara en Galacia. El problema el problema que se estaba dando era cuestión doctrinal y de fe. Los judaizantes estaban enfatizando que no bastaba con creer en Jesucristo para obtener salvación, sino que además se necesitaba obedecer las prácticas judías y lo que desde tiempo atrás se había venido predicando en las sinagogas acerca de la ley de Moisés. Lo que Pablo enfatiza a lo largo de la carta es, en pocas palabras, la ley condena y la fe salva. Los judaizantes estaban tratando de convencer a las iglesias de Galacia que la fe por sí mismo no es suficiente y no puede salvar, pero si se combina la fe con la ley de Moisés y la obediencia a las prácticas del judaísmo, solo así se puede llegar a tener salvación. Esta enseñanza llenó de enojo al apóstol Pablo por el engaño que les estaban presentando y a la vez desaprueba la falta de fe de la iglesia al comenzar a creer y poner atención a esa doctrina errónea. Y vamos a ver qué es un judaizante. Dice que eran aquellos que querían imponer la observancia de la ley de Moisés a los cristianos convertidos de entre los
gentiles con el argumento de que era necesaria para la salvación. Históricamente siempre ha existido una clara y marcada división entre judíos y gentiles. El judío había tenido a lo largo de la historia un orgullo nacional de encontrarse más cerca de Dios y de tener acceso a Dios, por lo cual consideraban a los gentiles como perdidos y mundanos que estaban completamente separados de Dios. Las iglesias de Galacia habían sido evangelizadas inicialmente por el apóstol Pablo y fue hasta que después llegan los judaizantes a perturbar el mensaje puro del evangelio. Alejarse del verdadero evangelio de Jesucristo significaba directamente alejarse de Dios. Y esto era lo que estaba aconteciendo en esta región, en estas iglesias plantadas por Pablo y Bernabé. Por eso Pablo dice, me asombra, porque al final de cuentas había pasado poco tiempo, desde que la plantó y cuando le llegan a los oídos lo que estaba pasando con estos hombres que llegaban a perturbar a los nuevos cristianos. Y ahorita estaba también platicando porque muchos de nosotros somos facilísimos, somos bien facilotes para cambiar, cuando nos conviene. Yo he oído que hay muchas personas que agarran y quieren ser como los judíos. Si quieren circuncidar, quieren comer como los judíos, pero no hacen lo que los judíos. Sí, aparentemente los judíos hacían la ley de Moisés, pero nuestros contemporáneos, pues nada más quieren ser judíos, pero no hacer la ley de Dios, ¿verdad? La de Moisés sobre todo. Y también me acuerdo porque muchas veces hay una comida que es muy especial para los judíos, ¿no? Creo que se llama kosher, ¿sí? Es una comida muy especial, carísima, y si tú le quieres entrar a ser judío, pues tendrías que dejar los tacos de tripa, los de nana, los de buche, las tortas, para comer sanamente. Los judíos tienen también un ritual. Cuando se ponen a orar, no sé cuánto tiempo, pero se ponen a orar, se encierran en su recámara o en el lugar que ellos escogen y se ponen a orar. Nosotros no tenemos ni ese hábito, ni esa herencia, porque somos diferentes. Ante Dios somos iguales, pero aquí, en este mundo, somos diferentes. Y me acuerdo porque también, creo en una iglesia, el pastor les estaba enseñando a hablar hebreo, y un poquito más hasta arameo y griego y latino. Imagínate, qué bueno que lo aprendiéramos. Pero muchas veces con trabajo nos cuesta trabajo entender y hablar español, menos hebreo, menos arameo y menos griego. Yo nada más tuve un cursito de etimologías, por eso aprendí un poquito de latín, que no sé nada, no me aprendí ni el abecedario, pero puedo presumir que aprendí etimologías. Pero hasta ahí. Pero sí, no es así como que, ay, quiero ser como los judíos, no. Ellos tienen rituales ya específicos desde hace siglos. Si nosotros estar con el Señor nos cuesta trabajo, y es por fe, porque tú así lo crees. Así que, hermanos, pues, como dicen, hay que medir a lo que queremos ser y llegar. Creo que Dios nos ha facilitado las cosas para no perdernos. Lo ha hecho tan fácil para no meternos, como dirían, en más problemas. ¿Sí? Nada más hay que obedecer al Señor y hacer su voluntad. Eso es todo.
Pero muchas veces este problema viene de raíz, ya sea de un descuido o de alejamiento, por la falta de interés o por la falta de atención. ¿Nos alejamos o no le ponemos atención a la lectura de la Biblia, a la oración y a problemas de quien nosotros escuchamos, a quien seguimos? Muchas veces nos dejamos llevar por los problemas de otras personas. Y a veces tenemos como predicador favorito a quien no conocemos. Sabemos que en la red, en internet, hay una infinidad ya de predicadores. Y esto lo hacen para tener seguidores, porque sabemos que en el YouTube, si tienes tantísimos seguidores, te pagan una buena lana. 500,000, 700,000, 1,000,000 de seguidores. Y esto realmente para muchos es como un circo. Hacen un show, ahí están píquele dándoles like, son seguidores y ganan dinero. Yo agarro, pues igualmente como todos, veo internet y veo que predica uno, de repente veo un predicador que de repente ya es más popular y que incluso ocupa todo. Un predicador, pero muchísimas predicaciones, 10, 20, 30, en fin, ya es así como que el top de los predicadores. Y hay unos predicadores que la verdad pues ya se echan tierra entre unos y otros, en fin, hay muchísimo, una gama de predicadores, como cuando nosotros estábamos en la Iglesia Católica que teníamos una gama de santos, así igualmente de predicadores. Así que tenemos que tener también cuidado con los predicadores que oímos o que vemos en el YouTube para poder también escoger lo bueno de lo malo. No todo es bueno. Ahí es donde distorsionan muchas veces el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que tener cuidado. Por eso Pablo estaba asombrado con la rapidez que la iglesia desertaba del Evangelio, o sea, del poco tiempo que se mantenía firme. Muchas veces, o la mayoría de las veces, el enemigo no tiene que realizar mucho esfuerzo para alejar a los creyentes de Dios. Hoy tenemos muchos enemigos. Una de ellas es la soledad. Y no estoy hablando de la señora Chole, sino la soledad, la que está solo. Es que tenía una tía que se llamaba Soledad. Que en paz descanse mi tía. Y según aquí hay soledad existencial, emocional, positiva, transitoria y crónica. ¿Sí? Pero no vamos a hablar de todo eso. Nada más, ¿qué es la soledad? La soledad son síntomas de la soledad. Ánimo deprimido, desinterés en las actividades, aumento de peso, lo que les digo, insomnio y fatiga. Tenemos la pereza, negligente, descuidado, flojo en hacer lo que debe o necesita ejecutar. Depresión, algo que todo el mundo habla de la depre. Se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. Pues sí, todo negativo. Desánimo, falta de ánimo, de fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Y todo esto nos separa de Cristo, de su iglesia, de los hermanos y sobre todo nos aleja de Dios. Estas son algunas cosas que tenemos como enemigos. Ese es otro evangelio. Pero muchos de nosotros nos dejamos convencer, ya nos da la pereza, ya no queremos levantarnos, ni bañarnos. Pues total, ¿para qué? Estamos aquí confinados. Pero ¿qué? Prendemos la tele y nos distraemos en otras cosas.
en lugar de ser partícipes en nuestra iglesia. Pero en fin, eso es de cada quien y que Dios pues le ayude, ¿verdad? 1:8-9, pero aún así si alguno de nosotros o un ángel del cielo Ahora sí, pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Entendemos que la única fuente de autoridad doctrinal es lo que proviene de Dios y llega al hombre a través de Jesucristo y del Espíritu Santo. No es posible considerar que un argumento es de peso o debe ser respetado simplemente porque lo dijo alguien reconocido o con una gran preparación intelectual en cuanto a aspectos religiosos. La única autoridad es la de Jesucristo. Pablo dice que aún si él mismo les enseñara un evangelio diferente o inclusive si un ángel del cielo lo hiciera, no deberían creerle porque la única y verdadera fuente y origen de autoridad doctrinal y espiritual proviene de Dios. La traducción en el griego original de esta palabra anatema, que está en otras versiones, es maldición, maldito o bajo la ira de Dios. En este contexto, significa que la iglesia debía expulsarle y quitarles completamente todo el reconocimiento y atención dentro de la iglesia cristiana a los que predicaron otro evangelio. Por supuesto que estos falsos predicadores tenían sobre ellos una maldición de Dios por predicar falsedades. Y en su carta, en 2 de Juan 1, 9, 11, nos dice: todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien los visita y no lleva enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Amén. Así que, hermanos, exhortación es importante respetar la autoridad que hay en la iglesia del Señor. Recuerda que el Señor te escoge para servir en su obra de salvación. Por tu palabra de fe en el Señor, eres salvo y no por obras. No cambiar a otro evangelio adulterado. Tener cuidado de no dejar o abandonar el camino del Señor. No imponer tu ley a los nuevos creyentes. Y no distorsionar las buenas nuevas de salvación. Gracias, hermanos, y Dios les bendiga. Vamos a orar. Dios Padre bendito, gracias por permitirme traer tu mensaje, Señor. Tratamos de llevar este mensaje tan claro y tan puro, Señor, como se puede, sobre todo tu mensaje de salvación, Padre, para que todo el que
lo oiga, crea y se acerque, Señor. Sabemos que tú no quieres que tu creación se pierda, sino todo lo contrario, se acerque más a ti, Señor, para seguir ese camino que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Así que te pedimos, Señor, que nos des un corazón obediente, un corazón humilde y un corazón amoroso para poder hacer tu voluntad, Padre. También danos ese dominio propio para que todo aquel que se acerque y nos quiera dar un evangelio diferente, distorsionado o adulterado, Señor, lo podamos rechazar, pero también tenemos que entender que tenemos que leer tu palabra, Señor, para podernos alimentar de ese pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, pues pongo la vida de todos mis hermanos, la vida de todas aquellas personas que te necesitan, Padre, que están en angustia o en dolor, Señor, que tú, pues Señor, te hagas presente y te manifiestes en sus vidas para que se puedan acercar, Señor, y se te puedan el día de mañana alabar y exaltar sobre todo tu nombre, Señor, que tú eres Rey, Señor de señores, tú eres Dios y eres un Dios soberano, Padre. Así que permítanos, Señor, igualmente, pues continuar alabándote, Señor, para que todo esto sea agradable ante tus ojos. Gracias, Señor, y en tu nombre oramos. Amén.